y ofrecer una herramienta fundamental, como lo vamos a ver ahora, para poder reducir esos costos. Esos costos, como les digo, que no, muchas veces no se ven tan claros, pero que están ahí. El costo de la alta rotación de personal que viene derivado de un problema en la selección, en el reclutamiento de personal. Así que para nosotros, en primicia, ustedes están conociendo, ¿verdad? En primicia, esta noticia que nos llena de mucho agradecimiento con Dios, primeramente con Él, que es quien pone las piezas claves en el camino, quien une los caminos y quien nos ha llevado a unir ahora dos países, México y El Salvador, para poder poner a disposición de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa en nuestro país y poder llevar a cabo esas evaluaciones psicométricas con el análisis profesional y todo el valor que se le pueda añadir a estas evaluaciones, también uniendo Human Factory y Yancor Coaching and Mentoring. Es así como a través de este conversatorio, primer conversatorio, porque queremos más adelante hacer otros eventos que tengan que ver y estén relacionados con esta temática, ¿verdad? Y con estas herramientas que decidimos pues abrir el conversatorio en donde tenemos a dos profesionales de primer nivel totalmente certificados en formación y en experiencia en el área de recursos humanos. Voy a presentarles a nuestros dos panelistas del conversatorio. Esta es una dinámica interactiva, ¿verdad? Primero tendrá espacio Estela Palacio, quien es la presidenta y fundadora de Human Factory Group, y Bernardo Luna, que es parte del equipo de Yancor Coaching y es el que tiene a su cargo o liderea el área de especialidad en recursos humanos en Yancor Coaching Mentoring. Ambos estarán dando sus aportes y su visión en cuanto al tema de evaluaciones psicométricas como herramientas claves para disminuir la rotación de personal, pero algo muy importante es el espacio que abrimos para sus valoraciones, para sus comentarios, para sus consultas. Si tienen algún caso en especial, ¿verdad? Con toda la guardando toda la confidencialidad del caso, por supuesto pueden hacerlo luego que ellos han interactuado, que ellos han participado. Ellos tendrán de 10 a 15 minutos máximo para exponer esos puntos y poner en la mesa el tema, pero luego queremos que ustedes entren a dar esas valoraciones o hacer consultas. Queremos apoyarles, queremos aportar ese valor agregado a sus puestos, a sus áreas que ustedes están liderando. Así que les voy a presentar así rápidamente a Estela Palacio, quien, como les comentaba, ella es la fundadora y es la presidenta de Human Factory Group, esta empresa que está basada en México. Estela es colombiana de nacimiento, pero por elección es mexicana. Así que ahora, pues, luego de haber desempeñado en diversas áreas, en diversas instituciones y países, en puestos de trabajo en diferentes países como Colombia, España, ahora México, todo en el área de relacionadas en finanzas y recursos humanos. La experiencia, muy buena parte de la vida laboral de Estela ha sido en el sistema financiero. Ella también es administradora de negocios, es máster en Derecho Empresarial, formación a nivel superior en diplomado de gestión del talento humano y en alta gerencia. Estela en el 2018, quiero contarles que fue galardonada como mujer que trasciende. Este título es otorgado por la Asociación de Mujeres Empresarias en Aguascalientes. Así que yo tengo el honor y además es de mucha satisfacción entrar en esta relación profesional de alianza, pero también de amistad con Estela Palacio.
quien, como les comento, pues está en México y que pronto esperamos en Dios que las cosas mejoren con este tema de la pandemia, pueda estar acá también en el país y llevar a cabo diversas actividades en donde por supuesto ustedes van a estar también invitados. Y también pues a nuestro querido Bernardo Luna, quien sé que la mayoría de los que están acá ya han tenido la oportunidad de estar, compartir con él en algunos de las acciones formativas que hemos llevado a cabo como Yancor Coaching en Mentoring. Y pues comentarles un poco también acerca de Bernardo, quien él es coach y es psicólogo organizacional, es de profesión psicólogo, él está acreditado por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología acá en El Salvador. Y pues todo, básicamente toda su experiencia ha sido bajo el enfoque de la psicología organizacional y laboral, donde ya tiene más de 15 años desempeñando diversos cargos en las diversas subáreas, digamos, del área de recursos humanos, ¿verdad? Desde selección, desde reclutamiento, evaluación del desempeño, el tema de capacitación y gestión del conocimiento. Él también, pues, como especialista en el área de recursos humanos, asesora y asesora los procesos también en el área de recursos humanos a diversas empresas y entidades que nos permiten y nos dan la confianza que podamos servirles. Así que con mucho agrado les presento a ellos. De una sola vez presenté a Bernardo. Él va a tener su espacio después de Estela, pero para ya no interrumpirlos y que sigamos el hilo conductor y luego pues entramos todos los que nos están acá, pues también a dar sus aportes, consultas que son muy importantes para nosotros. Así que Estela, bienvenida. Ahora pues no te podemos recibir en nuestra casa física de Yancor, pero sé que muy pronto lo vamos a hacer, pero sí te doy la más cordial bienvenida a este grupo de salvadoreños que ya vas a ver, bueno, como ya tú ya lo empezaste a experimentar, nos caracteriza la calidez, ¿verdad? De, como personas y ese calor humano que queremos siempre impregnar. Y pues te doy la bienvenida a nuestra sala virtual de Yancor Coaching and Mentoring. Te dejo la cámara y el micrófono, mi querida Estela. Gracias. Florisa, muchas gracias. Para mí es un honor y un gusto compartir con toda tu gente, con El Salvador como país, con Bernardo. Efectivamente, como lo dijiste, es un gusto profesional, es un gusto de amistad y es un grupo de relación entre los dos países. Espero que este conversatorio sea de utilidad para todos y que lo hagamos de una manera muy espontánea, muy abierta, con toda la confianza. Nuestra parte profesional está a disposición de ustedes. Factory Group es una empresa que lleva más de 10 años. Efectivamente, estamos anclados en México, como bien lo dijiste, Flori, con toda la experiencia en el proceso de reclutamiento, selección, capacitación del personal, y ahora con todo esto que nos motivó la pandemia, pues tuvimos que reinventarnos, como creo que todas las empresas se lo han tenido que hacer, y abrimos los temas generales a todo lo relacionado con el capital humano. Nuestro expertise siempre fue el reclutamiento y la psicometría, pero ahora con las nuevas tendencias pues tendremos otros productos abiertos relacionados todos con el capital humano. Muy contenta de formar parte ahora de Yancor. Yancor me parece que es una empresa salvadoreña con altos estándares de calidad, así me lo ha demostrado Florisa, una capacitación favorable, buena, diciente y que nos va a ayudar a todos como empresa. Entonces, confiemos que con ideas, sin prejuicios y con conocimientos sólidos para hacer de nuestro reclutamiento de personal la mejor experiencia. ¿Sí? Bueno, ¿pasamos? Sí. Veamos si creo que ya están viendo la pantalla. Si me confirmas, ¿la logra ver? Sí, ya estamos. Si quieres empezamos.
Ok, perfecto. Ok, vamos a hacer una presentación muy corta con temas muy generales. Es una introducción básica. Luego vamos a ver la parte racional porque la psicometría se basa siempre en la racionalidad de los procesos. Un teórico y luego dice que es la parte demostrativa e interesante. Si bien la prueba de psicometría no es al 100%, muestra una prueba o una parte de error mínima, muestra tendencia de nuestros candidatos, es importante la demostración. Y aquí la vamos a ver con algunos ejemplos y con algunas relaciones y cifras estadísticas de las empresas que lo aplican. ¿Va? Pues, las evaluaciones psicométricas se han utilizado por muchas décadas. Diríamos que empezaron hace unas 2 décadas y se han venido perfeccionando. Se han perfeccionado no solo en el proceso de selección, sino también para el proceso de promociones dentro de los grupos de trabajo, para tablas de reemplazo, para mediciones de ambientes, entonces nos ayuda a psicometría en los ya no solamente se toma como el proceso para el empleado financiero, ahora la psicometría debe ser aplicada a todo tipo de candidato y para todo tipo de empresa. Nuestra parte nacional empieza a decirnos que las empresas cada vez que se dan cuenta de la importancia que tienen los test psicométricos, los que son estandarizados, lo empiezan a considerar como una herramienta del día a día y de su plan de selección. Nos mostraron algunas encuestas en el 2016 que las tendencias de crecimiento en la aplicabilidad de las pruebas de psicometría han incrementado en un 18%. La verdad es que hace 3 años considero que un 18 es bajo para lo que se debe hacer ahora. Yo no lo platicaba con Florisa en algún momento, no aconsejaría a ninguna empresa, persona, sin antes conocer resultados psicométricos. ¿Qué es una evaluación de psicometría? Las evaluaciones de psicometría, las que están estandarizadas, son confiables, son válidas y son capaces de diferenciarnos entre un candidato u otro. ¿Qué nos incluyen? Nos incluyen pruebas de razonamiento numérico o verbal. Nos muestran tipos cognitivos y de actitud. Las de actitud nos pueden medir la forma de concentrarse de un candidato, nos pueden dejar ver cómo puede reaccionar ante cualquier situación laboral o personal en su vida. Aquí hay una parte que me parece que es importante y que la tomamos muy poco en cuenta entre nuestros procesos de selección. Todos nos creemos y consideramos que somos jueces y que podemos con facilidad y claridad definir si un candidato es bueno o no lo es. Sin embargo, existe la probabilidad que uno de nuestros gerentes tome la decisión de selección de equivocarse en un 50%. Imagínense, un 50% de error en una selección de un candidato redunda económicamente en términos financieros hablando en una pérdida de un 50% de dinero en el tema de contratación. Ahora, de las entrevistas de trabajo que están no estructuradas, llamándose entrevista de trabajo no estructurada, aquella que no aplica la psicometría, solamente el 14% llega a ser efectivamente una selección acorde y con una permanencia de más de 5 años. Solamente el 14%. Y miren este porcentaje tan alto, el 99%. Y esto lo aplicamos todos, a decir todo lo cierto, pero déjenme decirles que sí. El 99% de los candidatos que pasan a un segundo proceso de entrevista, es decir, lo entrevisté yo y lo voy a pasar con su jefe inmediato, el 99% está basado en la primera impresión que nosotros como seleccionadores tenemos de él. Es un gravísimo error. Por eso la psicometría llega a auxiliarnos y a decirnos aguas, no es por ahí todavía. Ahora,
¿Por qué no somos buenos juzgando? Nos dicen que el 50% de las relaciones de matrimonio terminan en divorcio. Si llevamos este 50% a términos de la empresa, imagínense un divorcio con el 50% de nuestros empleados. La verdad es que nosotros como naturaleza humana no podemos contrapesar esta situación. Para eso existe la psicometría. Pero pues porque nos dejamos llevar por el sesgo. ¿Y qué es el sesgo? Tomamos las decisiones basados en nuestros prejuicios, incluyendo estas decisiones y llevándolas al tema laboral. Imagínense, tomamos la decisión sesgados por nuestros prejuicios personales. Estos son datos estadísticamente tomados de la Asociación de Psicólogos. Ahora, me dirán, ¿cómo que un sesgo? Sí, las decisiones laborales se toman generalmente con un sesgo y es ahí donde nos equivocamos cuando no aplicamos la psicometría. Existen 5 sesgos en el proceso de selección. El primero es el sesgo de confirmación. ¿Qué es esto? Minimizamos o ignoramos cualquier cosa que diga o que contradiga nuestras ideas preconcebidas. Esto es en el tema de la entrevista laboral. Luego nos vamos al sesgo de atribución. ¿Qué es el sesgo? Que ciertos atributos predicen algunas habilidades. El sesgo de afinidad. Asignamos atributos positivos o suponemos un mayor potencial a alguien que nos recuerda a nosotros mismos. El sesgo de anclaje. Confiamos demasiado en la información previa a tomar una decisión. Lo primero que vimos en el currículo, escribe muy bonito, entonces me interesa. El sesgo jalacuernos es basado en nuestra percepción general con alguna influencia positiva o negativa. Algunos ejemplos importantes para que vean que sí es cierto lo que decimos. El sesgo de atribución. Pensamos que la gente que es de alta en su estatura hace mejores líderes. Es una atribución muy general que tenemos. Esta que no me van a dejar mentir, consideramos y creemos que generalmente a los que usan lentes, aquellos que llamamos los nercitos, son los inteligentes. Y a veces nos equivocamos. El sesgo de afinidad que también se aplica y funciona mucho. Ah, este es como yo, hace lo mismo que yo, entonces es bueno. Vamos ahora a ver parte del marco teórico. Los estudios de impacto en un negocio nos definen cuál es el perfil ideal y la característica que lleva la organización. ¿Qué quiero significarles con esto? La prueba de psicometría tiene que estar adaptada al perfil de la empresa. Y hay tantas como diferentes perfiles hay y como diferentes empresas hay. Entonces, la parte número 1, para que una prueba de psicometría esté acertada y realmente nos muestre lo que queremos encontrar de un candidato, es la designación de un perfil. En eso nos equivocamos mucho todas las empresas. Pedimos un perfil y me dicen, que tenga entre 30 y 40 años, que sea un buen administrador y que sea una mujer, definitivo. El perfil tiene que ser amplio, tiene que decir qué actitudes y actitudes quiero de él, qué habilidades y qué destrezas necesitamos desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista cognitivo. En la proporción en que nosotros tenemos un buen perfil, seguramente la psicometría y su resultado va a ser mucho más acertado. ¿Qué ejemplos o qué conseguimos cuando aplicamos una buena psicometría? A ver, un aumento del 12.5% en las ventas por hora se logró a través de las contrataciones de aquellos empleados a los cuales se les aplicó psicometría, comparadamente con los que no se les había aplicado. Un 12.5% subieron sus ventas en 2 meses. Este es un dato histórico que nos muestra la empresa Sunglass. Aquí llamamos alto calce a los empleados que se les aplica la psicometría. Entonces, a los empleados de alto calce logran un 3 de ingresos y un 42% más de incremento en sus ganancias comparativamente con aquellos que no se les aplica la psicometría. Un 8% de aumento de la comisión en ventas en local research son los ejemplos básicos que podemos presentarles. Es evidente que la prueba de psicometría unida a una buena percepción y selección del perfil nos llevan a contratar empleados que efectivamente son productivos para lo que nosotros los necesitamos como empresarios.
La psicometría es sólida y es defendible legalmente. Sí, es sólida. ¿Por qué? Porque las pruebas de psicometría se hacen y se validan de acuerdo al comportamiento y las habilidades. Cada prueba es una evidencia desde la exactitud y la confiabilidad a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de este tipo de confiabilidad decimos, hay un margen perceptible de desviación, sí, es cierto, porque un producto ni resultado sin error, sin margen, sí lo tenemos. Sin embargo, cuando tenemos una evidencia conjunta ligada a la habilidad del puesto y basada fundamentalmente en el concepto de los profesionales de la salud, de la psicología y de los recursos humanos, es una psicometría legalmente defendible. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí significarles con esto? En algún tema de demandas laborales se puede presentar como defendible un resultado psicométrico. Me preguntarán, ¿y de dónde sale esto? ¿Y cómo sale la psicometría? ¿Y quién se la inventó? Bueno, hay tantas pruebas de psicometría como psicólogos hay en el mundo. Cada psicólogo que conoce, determina o enmarca un proceso admitido diferentes asociaciones, no tiene su perfección. ¿Cómo se hacen? Generalmente se reúnen los grupos de recursos humanos, se reúnen los grupos de psicólogos. Bernardo no me dejará mentir que necesitamos la aprobación de la psicología para que esto pueda ser contundente. Están investigando continuamente las diferencias, los modus vivendi de la población, los modus operandi de los jóvenes. Ahora, por ejemplo, en las pruebas de psicometría ya está considerado el concepto de los millennials. ¿Por qué actuó millennials así comparado con uno de la década de los 70 o los 80? Entonces, todo esto tiene certeza y confiabilidad porque este grupo de personas se unen profesionales para estar actualizando continuamente las pruebas. La personalidad del chavo de hoy no es la personalidad del chavo de los años 30 o 40 o 50, inclusive ni los 70 ni los 80. Y ahora después de la pandemia nos daremos cuenta que la psicometría también tiene que cambiar porque la gente toda, entonces son pruebas importantes, son pruebas concebibles y que es un trabajo mancomunado de la empresa comercial, la empresa de recursos humanos y la empresa de la salud, que es la parte de la psicología. Esta parte creo que nos interesa muchísimo a todos. ¿Las pruebas nos ahorran recursos? Sí, déjenme decirles que nos ahorra muchísimo. En la medida que yo hago una buena selección de un candidato, evito altísimos niveles de rotación como primero. Los niveles de productividad se acrecentan mucho más rápido, son efectivos en el menor tiempo posible y sus curvas de aprendizaje son más cortas. Esto está medido. El empleado que tiene una prueba de psicometría aceptada, dependiendo del perfil que la empresa requiere, como es lo y él también se asibre, entonces los resultados y las ganas de aprender son mucho más rápidas y más medibles. Sí nos ahorra mucho tiempo porque evitan la rotación. Y déjenme decirles que la rotación en los empleados, un empleado perdido en un proceso de reclutamiento nos incrementa el costo en un 133%. Aquí tenemos algunos ejemplos de ahorro. El ahorro de 5 horas de tiempo de reclutamiento para todos aquellos que son reclutadores. No es igual aplicar una prueba y medirme por el resultado de la prueba a pasar un empleado, un candidato, por 3, 4 o 5 entrevistas. Nos ahorra entonces en promedio 5 horas. Los empleados de alto calce, que ya sabemos son aquellos que tienen estructuras y psicometría, o los psicometriados, tienen el 36% más de ingresos y el 42% más de ganancias versus la psicometría. Entonces, realmente la psicometría es un apoyo en todo proceso de reclutamiento, en todo proceso de productividad en las empresas. Las evaluaciones nos reducen la rotación, sí, ya lo habíamos platicado. Empleados con mejor psicometría muestran un mayor compromiso y permanecen muchísimo más tiempo en la organización. Varias empresas hicieron algún análisis de cuánto permanecía
un empleado después de su periodo de capacitación. Y Securitas, por ejemplo, predijo que quienes se quedaban más allá de su periodo de transacción y encontró que más del 10% de los evaluados, con evaluaciones claras y cognitivas, crecieron y pasaron el proceso de capacitación y duraron por más de 5 y 6 años. JURS identificó que las características de comportamiento y valores de quienes se quedan y quienes se van están basados legalmente al resultado de la psicometría. Entonces, si la psicometría te marca que es un empleado estable, que es un candidato que tiene tendencias de estabilidad básicas y aceptables entre un 60 y un 80%, son candidatos que van a durar más de 3 años en la institución. Y cuando pasa de los 3 años, el margen de rotación ya se lleva a 0. Entonces, efectivamente, hay que aplicar en todos nuestros candidatos la psicometría. Y finalmente quiero compartirles el insight. Las organizaciones tienen sus propios valores y sus propias competencias y sus estrategias de negocio. Lo que busca una prueba de psicometría realmente es que concentremos nuestras habilidades en el empleado que efectivamente se ajusta a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos. Hay que crear un propio perfil y hay que hacer la adaptación del perfil a la psicometría. Las baterías en el mundo laboral en total son 128 y 128 habilidades, conocimientos o sentimientos que nos pueden descifrar. Entonces, ajustemos nuestro perfil a la empresa y la empresa a la prueba de psicometría. Y entonces tendremos el grupo de psicólogos, tenemos a Yancor y a Human Factory Group que nos dirán cuál es la prueba a aplicar para que el resultado sea lo que nosotros estamos necesitando. Muchas gracias y pues seguimos en contacto. Aquí están nuestros datos y le cedo la palabra nuevamente a Flori al pendiente de todas las dudas y las aclaraciones que ustedes tengan al presente. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias. Voy a dar espacio entonces a Bernardo Luna, para que continúe y enlace el contenido de este conversatorio. Bernardo. Buenos días, muchas gracias Florisa, muchas gracias Estela también por toda la información que nos ha brindado y el aporte con toda su experiencia en el tema de la administración de pruebas psicométricas. Muchas gracias a los que nos han estado escuchando hasta este momento y están participando en este conversatorio. Bueno, voy a compartir pantalla, Florisa, en este momento. Por eso no había activado el micrófono, estaba pendiente de la presentación. Vamos ahora a colocarla acá. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se puede visualizar, Florisa? Gracias. Sí. Excelente, Bernardo. Muy bien, gracias. Bueno, yo quiero aportar un poco más acerca del tema de las evaluaciones psicométricas desde el punto de vista de la psicología. Como ya lo dijo Florisa, mi experiencia en el área de selección ha sido prácticamente en la medición de competencias laborales, de habilidades que se hacen a través de la aplicación de pruebas psicométricas. Y pues por muchos años me he dedicado al análisis e interpretación de pruebas psicométricas para la selección de personal. Y pues como lo decía Estela brevemente, vamos a ver algunos elementos importantes que me imagino que ustedes quisieran conocer a profundidad acerca del tema de las pruebas psicológicas que se aplican en los procesos de selección de personal. Sin lugar a duda, quizás todos hemos escuchado hablar acerca de los test psicológicos o de las pruebas psicométricas y quizás en algún momento hemos tenido la duda en realidad qué tipo de pruebas son aplicables a ciertos tipos de trabajo o a ciertos puestos de trabajo. Quizás han surgido dudas de cómo poder medir ciertas competencias que ya están en los perfiles de puestos que las diferentes organizaciones ya poseen
Y pues parte de eso es lo que queremos compartir con ustedes en este conversatorio. Yo quiero compartir esta mañana 4 elementos importantes. Primero, que miden las pruebas psicométricas, es decir, en realidad, ¿qué es lo que podemos medir en un candidato? Número 2, cómo identificar competencias laborales a través de las pruebas psicométricas. Hay muchas organizaciones y empresas que trabajan bajo un sistema de gestión por competencias, pero muchas veces tenemos los perfiles, pero no en los procesos de selección de personal, quizás carecemos de los instrumentos de las herramientas para poder medir estas competencias laborales. Medir competencias laborales se puede hacer a través de diferentes herramientas. Lo podemos hacer a través de pruebas de simulación, a través de cuestionarios, a través de pruebas prácticas. Sin embargo, es muy importante las evaluaciones psicométricas para medir esas competencias laborales. Como ya lo mencionaba Estela, la exactitud con la que miden este tipo de competencias, las pruebas, es algo que va a fortalecer el proceso de selección. Número 3, quiero compartir con ustedes cuáles son las ventajas de aplicar pruebas psicométricas en el proceso de selección. Estela habló de los números, de la parte estadística, que yo sé que eso es muy, muy importante para las empresas, es decir, evitar esa rotación de personal, evitar errores en las contrataciones. Pero también yo voy a complementar de lo que mencionaba Estela, cuáles serían las ventajas que podríamos tener nosotros los que nos dedicamos a los procesos de selección. Y finalmente, ¿qué resultados obtendríamos al aplicar pruebas psicométricas y lo que Human Factory y Jancor les podríamos ofrecer a ustedes con respecto a los resultados de un proceso de medición a través de pruebas psicométricas? Bueno, ¿qué miden las pruebas psicométricas? Ya mencionaba Estela por ahí algunos elementos. Quiero reforzar esa parte de las pruebas psicométricas y quizás reforzar un elemento muy importante, que creo que puede surgir la duda. En realidad, la medición que tienen las pruebas psicométricas, ¿de dónde surgen? ¿De dónde surgen las pruebas? Y ya lo mencionaba ahí Estela, el campo de la psicología, pues prácticamente es el origen de las pruebas psicológicas. Todas las pruebas han sido diseñadas a través de procesos científicos, a través de una base científica y teórica y de investigación para poder determinar cuáles son los elementos a medir, ¿no? En este sentido, las pruebas psicométricas consideran esas diferencias tanto individuales, intelectuales o de personalidad que se analizan sobre todo cuánto varía de un individuo a otro. Y esa es una de las ventajas de las pruebas psicométricas. Por ejemplo, cuando tenemos 3 candidatos y a los 3 candidatos nosotros hacemos una medición de sus competencias, de su personalidad, de sus diferencias intelectuales, nos ayuda a nosotros a hacer una comparación entre un candidato y otro y poder determinar cuál de ellos se acerca más al perfil del puesto o las competencias que nosotros estamos buscando en esos candidatos. Por lo tanto, ahí lo he colocado hasta entre comillas, determinan cuánto de las características evaluadas tiene el candidato. Y bueno, parte de esas características individuales vamos a encontrar intereses o aptitudes, el coeficiente intelectual o el grado de inteligencia que puedan tener los candidatos. Y otros elementos como la fluidez verbal, intereses ocupacionales, la personalidad y actitudes, entre otros elementos que puedan medir. Ahora, ¿por qué tiene ese fundamento las pruebas psicométricas con respecto a la comparación de un individuo a otro? Eso tiene una explicación. Todas las pruebas psicométricas han sido diseñadas a través de un baremo en la cual, para conocer el concepto del baremo de las pruebas psicométricas, yo lo he colocado ahí como una definición, es mediante investigaciones sistémicas con un grado, número de personas, es decir, con una muestra, podríamos decir. Es como se pueden establecer, digamos, diferencias entre un individuo a otro y a través de esta muestra podemos determinar qué tanto se acercan las características de una persona a lo que pretende medir la prueba psicométrica. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema de la evaluación del coeficiente intelectual, vamos a encontrar que dentro de los resultados vamos a determinar
qué tanto se acerca o se dispersa una persona con respecto a la población que pertenece. Por eso es tomado en cuenta para poder diseñar estas pruebas psicométricas, es tomado en cuenta, como lo decía Estela, las nuevas condiciones culturales que están en este momento, las diferencias generacionales, por ejemplo, como lo decía Estela, la personalidad de un joven de hoy no es lo mismo que de hace 20 décadas. Y entonces esa es una de las ventajas que tenemos con las pruebas psicométricas, que están constantemente actualizándose y sus baremos pues constantemente se están también actualizando. Y eso es algo que nos da cierta confianza para poder nosotros determinar el grado de confiabilidad que puedan tener las pruebas psicométricas. Yo he identificado 4, digamos, elementos o factores que las pruebas psicométricas miden. Pueden existir quizás otros más, pero estos, digamos que serían los 4 elementos básicos. Por ejemplo, las pruebas psicométricas miden la inteligencia o el coeficiente intelectual de los candidatos. Esto implica conocer qué tanto las personas tienen esa capacidad de aprender y resolver problemas. Hay ciertos puestos de trabajo que requieren que nosotros podamos determinar el grado de inteligencia. Por ejemplo, si es un cargo gerencial, si es un cargo técnico que requiere mucho análisis, es importante conocer el grado de inteligencia que puedan tener los candidatos. Por otro lado, tenemos las pruebas de aptitudes, las cuales evalúan las capacidades necesarias para la realización de ciertas tareas concretas. Hay ciertos puestos operativos que requieren de que nosotros podamos determinar el grado de aptitud numérica o de razonamiento mecánico que puedan tener estos candidatos para poder aspirar a un puesto de trabajo. Y por otro lado, tenemos una de las pruebas más importantes que pretenden medir lo que es la personalidad. Hoy en día, cada vez más las empresas están orientadas a la identificación de competencias de sus candidatos. Por lo tanto, y creo que hay muchos de los que están acá en este conversatorio que han estado conmigo en los cursos de gestión de recursos humanos por competencias, y ustedes recordarán el tema. Yo abordo mucho el tema de las competencias y las pruebas psicométricas es una herramienta que nos permite a nosotros poder medir el grado de competencias que puedan tener los candidatos. Por lo tanto, si queremos nosotros identificar ese grupo de competencias que lo hemos hablado en muchas ocasiones, que son las competencias conductuales, las competencias que tienen que ver, por ejemplo, con estabilidad emocional. Hoy en día, las empresas contratan a sus empleados más que por su experiencia laboral, más que quizás por sus conocimientos, también por sus competencias que tienen que ver con la personalidad, el grado de estabilidad emocional, de inteligencia emocional, de seguridad en sí mismo, de sociabilidad, se requieren hoy en día como competencias básicas para poderse desempeñar de manera efectiva. Y las pruebas psicométricas nos ayudan a determinar eso. Y hay otro grupo que son las pruebas proyectivas. Este tipo de pruebas proyectivas lo que evalúan son rasgos del carácter de las personas. Se basan en la presentación al sujeto de estímulos no estructurados, produciéndose al realizarlo una proyección del mundo interior de la persona. ¿Esto qué es lo que evalúa? Equilibrio emocional, intereses, tolerancia a la frustración, autoestima, el grado de ansiedad. Hoy muchos puestos gerenciales requieren de ellos la habilidad de manejar la presión, el estrés, de tolerar la frustración, de adaptarse a los cambios, de tomar decisiones, entre otros elementos que son muy importantes en los cargos gerenciales de hoy en día y que las pruebas proyectivas nos podrían ayudar a determinar. Ya Estela hablaba de la confiabilidad de las pruebas psicométricas. El término de confiabilidad es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores de medida o, lo que es lo mismo, el grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición en un mismo instrumento. Es decir, las pruebas han sido, valga la redundancia, han sido probadas, han sido establecidas, han sido constantemente producto de investigaciones y del establecimiento de los baremos para que podamos nosotros tener ese grado de confiabilidad. No son exactas, como lo decía Estela, es un acercamiento
a las características de la persona, pero que en cierta medida tienen ese grado de confiabilidad. Y también el tema de la validez de las pruebas psicométricas. ¿Qué es, en resumen, la validez de las pruebas psicométricas? Bueno, es lo que mide lo que dice medir. Por eso es que es importante saber qué tipo de pruebas son aplicables a ciertos tipos de trabajo y cómo hay que alinearlos con los perfiles de puestos. Bueno, vamos al segundo punto. ¿Cómo identificar competencias laborales a través de las pruebas psicométricas? ¿Cómo las podemos identificar? Bueno, ya lo decíamos anteriormente, el propósito de aplicar las pruebas psicométricas es el de proporcionar una evaluación objetiva de diversas características psicológicas. Y para ello, pues hay que ir a comprender el concepto de competencia. McClelland, que algunos pues ya lo conocen, a este autor de la Universidad de Harvard, explica de una manera sencilla qué es una competencia. Una competencia, y ojo con esa palabra, es una característica subyacente de las personas que está relacionada con una actuación exitosa en el trabajo. Por lo tanto, las pruebas psicológicas miden esas características, miden esos rasgos de personalidad, miden esos elementos que vamos a encontrarlos a través de las mediciones de las pruebas psicométricas. Las competencias laborales, ¿qué relación entonces tienen con las pruebas psicométricas? Bueno, las pruebas psicométricas constituyen mediciones objetivas y estandarizadas de una muestra de comportamiento humano. Ya dijimos, las competencias miden el grado de características del comportamiento, de la conducta de una persona. Y por lo tanto, las pruebas psicométricas miden, prácticamente predicen, ¿verdad?, lo que un candidato podría hacer ya en el ámbito laboral, ya en un futuro, en el campo de trabajo. Por lo tanto, esa es la relación que existe entre las competencias laborales y las pruebas psicométricas. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar pruebas psicométricas en el proceso de selección de personal? Bueno, la ventaja es que son instrumentos o herramientas psicológicas que poseen un valor de diagnóstico y predicción. Por lo tanto, nosotros podemos determinar en un proceso de selección lo que muchas veces en una entrevista no se puede detectar, como ya lo dijo Estela, que a veces pretendemos que en una entrevista, que con la observación podamos determinar. Las pruebas psicométricas nos permiten eso. Yo comparto lo que dice Estela. Yo como psicólogo y con experiencia en esta parte de selección, no contrataría a alguien sin antes poder conocer lo que una prueba psicométrica puede determinar de la predicción con respecto al comportamiento de esta persona en un trabajo futuro. Y finalmente, ¿cuáles son los resultados que se obtienen al aplicar las pruebas psicométricas a un candidato? Lo primero es que la información es rápida y exacta. Obtenemos resultados que muchas veces podría tardar muchas entrevistas o quizás mucho tiempo detectando esto. Por lo tanto, las pruebas nos proporcionan información rápida y exacta respecto a las características del candidato, sus talentos, sus aptitudes y sus aspiraciones, lo cual muchas veces es difícil de averiguar por otros medios. En este sentido, es evidente la importancia de que se interpreten también por un profesional de la psicología, porque requieren un grado de análisis con respecto a los resultados. Así es que muchas gracias por su atención y pues dejamos a Florisa para el espacio de preguntas, me imagino. Gracias Bernardo. Excelente contenido, creo que nos está aportando muchísimo valor para los profesionales que están al frente del área de selección, reclutamiento y en general en el área de recursos humanos o en la parte directiva de las empresas. Mientras nuestros participantes, quienes tengan consultas o quieran hacer alguna valoración, algún aporte, aquí tenemos profesionales que, como les digo, la mayoría pues están en el campo ahí de batalla, liderando esta área. Es de muchísimo valor los aportes que ustedes puedan dar. Voy a reproducir en este momento un video que también nos va a dar más insumos, más información
sobre datos que también nos van a servir para entrar en esta etapa de discusión, de debate, ¿verdad? Que es lo interesante también en este conversatorio. Así que voy a compartirlos, es un video cortito, pero que estoy segura pues nos va a brindar también información valiosa. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas es la falta de productividad de sus empleados. Y este problema puede resolverse teniendo cuidado desde el inicio, tomando un proceso de selección pertinente adaptado a los perfiles laborales que están buscando. En Human Factory Group ofrecemos evaluaciones psicométricas, las cuales constan de medición de inteligencia. Mide en concreto los conocimientos, aptitudes y funciones. Su característica principal es hallar el coeficiente intelectual del individuo. Rasgos de personalidad. Permite identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias y tipos de personas. Factores de personalidad. Estas pruebas detectan cómo se comporta cotidianamente el individuo ante su entorno. Proyectivas. Enfocado en el subconsciente. ¿Qué desea realmente en su interior una persona? Ética y valores. Mide la transparencia, valores e intereses de una persona ante su entorno familiar, laboral y social. Human Factory Group ofrece las siguientes opciones de pruebas psicométricas aplicables. Reduce tiempos, procesos y costos. Agiliza la toma de decisiones para contratación de talento humano alineado a los objetivos de la organización. Mejora la productividad mediante la colocación adecuada de personal en puestos específicos. Proporciona datos fidedignos para detección de competencias. Coadyuva la toma de decisiones estratégicas respecto a los colaboradores actuales. Ayuda a detectar áreas de oportunidad del personal interno. Brinda resultados objetivos y confiables. Facilita la aplicación de las pruebas a los candidatos y personal interno. Además, en Human Factory Group también ofrecemos estudio socioeconómico a los prospectos. Dicho documento se enriquece con información adquirida en la entrevista domiciliaria, investigación y validación de referencias. La intención de un estudio socioeconómico es justamente evitar riesgos, ya que por medio de este estudio se permite detectar a candidatos con información falsificada u omitida. Invertir en estudios socioeconómicos evita, por lo tanto, tener grandes pérdidas en materia de tiempo, dinero e inclusive información confidencial. Estos son solo algunos de los servicios que ofrece Human Factory Group. Y gracias a nuestra alianza con Yancor, Coaching and Mentor, ahora contamos con soluciones íntegras, aplicables a las situaciones laborales a los que se enfrente tu empresa. Bueno, tenemos ahí más información, más datos también que se vienen a sumar a lo que tanto Estela como Bernardo nos han compartido. Ahora pues dejo abierto el micrófono o en el chat para consultas, preguntas, algunos casos a lo mejor que les ha tocado a ustedes enfrentar y que nos lo puedan también compartir, y también pues aprovechando que aquí están los especialistas que nos pueden dar algún tip, algún consejo, alguna sugerencia, ¿verdad? Gracias a quienes pusieron también en el chat de las instituciones de las cuales nos están representando, a Lisette de Ingenio Cabaña, a Victoria de Tomsa, mucho gusto, gracias por estar acá, también Mónica de Paz de Bandesal, Zuleima también, bienvenidas, también veo que está la licenciada Perla, me da mucho gusto volver a tenerla acá con nosotros también, así que los motivamos, pueden activar el micrófono en este momento y quienes tengan acceso al micrófono, y si no, pues igual vía chat lo pueden hacer si tienen alguna consulta. Igual, yo les lanzo algo a Estela y a Bernardo, y es sobre esa, digamos, ese code que decimos, no contrataríamos a nadie sin una evaluación psicométrica, ¿verdad? Entonces, creo que muchos todavía nos dejamos llevar
por esa percepción, esa intuición, y cuando somos mujeres, por esa intuición femenina, decimos nosotros, ¿verdad? De que el candidato que estamos queriendo contratar nos va a resultar. Entonces, hace también con Estela conversábamos, ¿verdad? Sobre el tema de las relaciones en los trabajos. Entonces ella me decía, yo nunca contrataría a mi mejor amiga en mi empresa. Estela, coméntanos eso, porque de repente eso como que nos choca, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Si es de confianza. Estela, si nos puedes comentar acerca de eso que estuvimos platicando hace unos días. Ya. Hoy sí. Ahora sí. Bueno, la evidencia que te conté, que no me escuché a mis amigas, pero la verdad desde el punto de vista profesional no lo haría. ¿Por qué? Porque entonces ahí estoy contratando basada en el sesgo. De los sesgos que hablábamos ahora, ese es el primer sesgo de afinidad. Es mi mejor amiga, yo la quiero, entonces seguramente va a ser buena. El que sea mi mejor amiga y el que sea afín a mí no significa que tenga las fortalezas que yo necesito para mi empresa. Puede que sí, pueda que no, y en el mejor de los casos no las tienen. ¿Por qué? Porque lamentablemente es humano. Esto no es una crítica, solemos confundir la confianza con la responsabilidad. Entonces, por eso mi consejo es, tu mejor amiga o tu mejor amigo no puede depender de ti laboralmente. Porque entonces entramos a la afinidad y no funciona. Ok, Bernardo, ¿qué opinas al respecto? A ver, Bernardo. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que no puede existir una empresa que seleccione a sus candidatos sin antes hacer un proceso de medición de sus comportamientos futuros, de su personalidad, de sus habilidades, de sus aptitudes, de su coeficiente intelectual. Y también algo muy importante es el tema de las competencias laborales. Creo que todos en las empresas, cuando seleccionamos a nuestros candidatos, partimos de un perfil de un puesto, el cual muchas veces está determinado por ciertas competencias laborales, y las pruebas psicométricas pues, nos ayudan a poder conocer qué tanto esta persona posee esas competencias. Por eso es muy importante el tema de la evaluación psicométrica. Sí, gracias. Bueno, no sé quién se anima a alguna consulta que tengan o algún comentario, ¿verdad? Del contenido que se ha compartido esta mañana, que como les decía al principio, pues se ha preparado con mucha dedicación para poder brindarles este aporte que ojalá pues sea de mucho valor también para ustedes. No sé si alguien quisiera compartir de los que están participando. Flor, Mónica, Ingrid, que han estado pues desde el principio, igual Perla, Jeremías, Ingrid también, que están liderando pues instituciones con bastante personal, ¿verdad? Entonces, nos gustaría pues si pueden tener alguna interacción igual con nuestros especialistas, algún comentario, alguna aportación, alguna valoración, pues lo pueden hacer en este momento. ¿Dónde están? O algo que quisieran como también que se pueda quizás profundizar o reforzar de los conceptos que nos compartió tanto Estela como Bernardo. También pues este es el momento en el que pueden hacer las consultas. Tenemos algunos, bueno, está Angélica, Mónica, pertenecen a entidades del sistema financiero, que pues hay afinidad aquí con Estela, que prácticamente toda la mayoría o una muy buena parte de su experiencia laboral ha sido allí. Y yo le decía, pues para mí, que he tenido la oportunidad también de ser parte del sistema financiero en la parte laboral, el proceso de selección más estrictos, podría decir, son del sistema financiero, ¿verdad? Obviamente por
por la naturaleza, por lo que tienen que hacer, ¿verdad? Por esas competencias, como decía Bernardo, que debemos asegurarnos que tengan, ¿verdad? Aparte de todo el tema de la confidencialidad. Entonces, creo que hoy están muy tímidos nuestros participantes de recursos humanos. Generalmente a ellos les toca motivar, ¿verdad? Y hoy nosotros nos estamos motivando a ellos para una participación. Doy unos minutitos más, ¿verdad? Si no, pues voy a dejar a Estela y a Bernardo para hacer un cierre y una despedida también, ¿verdad? Como resumen, creo que ambos han dado aportes sumamente valiosos que enriquecen también todo lo que estamos relacionando. Sí, Angélica nos dice que tiene problemas con el micrófono. Sí, si tienen alguna consulta y tienen problemas con el micrófono, lo pueden hacer vía chat o algún aporte igual, ¿verdad? Bueno, la licenciada Perla también está en el sistema financiero, ¿verdad? Está al frente de una entidad financiera con mucho personal. Y en diferentes zonas del país, lo cual también, digamos, complica un poco la situación. Es un reto, pues, no digamos la complicación, sino que es un verdadero reto. Así, y creo que sí, son las que identifico que están en el sector financiero, y luego pues tenemos de otros rubros. Así que doy ese espacio si tenemos alguna pregunta, consulta, comentario, alguna valoración, como les decía, algún caso. En el caso de Angélica dice que, no le alcanzo a leer, no estoy a favor de realizar pruebas proyectivas, dice, para procesos de reclutamiento y selección. Tal vez se nos puede poner ahí el argumento para poder ampliar o profundizar con los especialistas. Hay algo que surge y que creo que ambos lo mencionaron, ¿verdad? Con respecto a, bueno, ahora que se viene a sumar también el tema de la pandemia y que nos fuerza prácticamente a reinventarnos y reinventarnos en nuestros propios puestos de trabajo, no solo las instituciones, sino que las empresas. Entonces, ¿cómo son competencias, son habilidades que debemos de tener, como es el tema de adaptarnos al cambio, al tema de la creatividad, al tema de esa iniciativa, como una evaluación psicométrica, o si es que una evaluación psicométrica podría ayudarnos o aportarnos sobre ese comportamiento que podría tener, o esa actitud o esa habilidad que podría tener un candidato. Tal vez Bernardo nos puede ampliar, porque muchas veces Flor creo que está levantando la mano. ¿Perdón? No sé. Flor creo que está levantando la mano. Ok, dejo Ha levantado la mano, no sé si quiere opinar algo. Voy a dejar ahí a Bernardo en stand-by porque quería ver esa parte también, que es como esas habilidades blandas. Entonces, y dejo a Flor, ¿verdad? ¿Dónde está Flor? No la veo. Ya no la vi. Hola Flor, mucho gusto, ¿cómo está? Gracias, muy bien, gracias, mucho gusto y gracias por la invitación. Sí, realmente tenía precisamente dos consultas, una va relacionada con lo que usted recién mencionó, con eso de la pandemia y cómo nos hemos tenido que reinventar precisamente porque muchas cosas se tienen que estar haciendo virtuales. Yo sí he sido temerosa en el punto de que yo sé que todas las pruebas normalmente son en línea y todas son virtuales. Siempre me ha quedado la duda de si no hay el sesgo en algún momento de que esas puedan ser alteradas, digamos, porque hay personas que hasta puedan pedir a alguien más que se las realice, por así decirlo. Entonces, ¿cómo yo puedo, realmente puedo garantizar? Obviamente casi siempre lo hacemos así, virtual, pero ¿qué porcentaje o ustedes que tienen más conocimientos y han manejado el tema de las pruebas psicométricas, ¿hay algún porcentaje de riesgo en el cual haya una intervención de terceros, digamos, al momento de realizar la evaluación de una persona? Esa es una que siempre queda esa duda, y más cuando es de un puesto delicado, por así decirlo. Que yo sé que lo recomendable es que sea presencial. Pero con todo eso de la reinversión, pues ustedes me darán las mejores recomendaciones.
Y la otra es, hay también en algún momento hemos tenido la duda, por así decirlo, de si es recomendable manejar pruebas de honestidad en línea, o sea, pruebas psicométricas que midan honestidad en lugar de un polígrafo. Un polígrafo tiende a ser como muy tedioso para muchas personas y es como muy exigente por el nivel de estrés en el que lleva las personas al momento de que lo aplican, ¿verdad? Entonces, y hay una prueba de honestidad que también podría sustituirlo, según entiendo, y que puede ser un poco más amigable, pero que tanto puede ser asertiva, al igual que un polígrafo. En el caso de nosotros, por ser es requerido un polígrafo porque debemos medir temas de drogas, temas de si han habido, digamos, documentaciones alteradas, etcétera. Pero quisiera saber la experiencia de ustedes en cuanto yo sé que las psicométricas van un poquito diferenciadas de este tipo de pruebas, pero hay algunas que yo sé que podrían ayudar bastante a mitigar o a disminuir el riesgo y que un polígrafo me salga más, digamos, positivo a que me salga negativo si yo he realizado una prueba anterior a eso. Solamente. Gracias, Flor. Sumamente interesantes las dos preguntas. Acá pues, Estela o Bernardo, ¿quién quiere responder o intervenir primero? Porque me parecen las dos muy interesantes, una acerca del sesgo en las pruebas virtuales y la otra sobre la prueba de honestidad versus un polígrafo. Estela. A ver, gracias por tu pregunta, Flor. Respecto al sesgo que puedan tener las pruebas, realmente lo manifestamos tanto Bernardo como yo, no son al 100% estables o de resultado único. Hay una tendencia baja, es muy baja la tendencia, pero sí puede haber una parte permeable a error. La prueba psicométrica nos muestra la tendencia en altísimo porcentaje, pero es solo una tendencia. Ahora, ¿cómo garantizar que no sean vulnerables ahora que se hace en línea? Ya lo hemos hecho y si no se puede hacer en parte presencial, es tener al candidato como estamos nosotros, aquí a través de vía Zoom, haz las pruebas, te estoy viendo, te estoy observando para que seas tú en el tema de la honestidad que me está contestando. Eso nos evita el riesgo de que lo hagan otros terceros o nos evita el riesgo de que copie respuestas o de que piense demasiado en algunas respuestas, porque sabemos que hay algunos test que son de tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, hay que utilizar la tecnología como bien la estamos utilizando ahora y es la única forma. Insisto, inclusive teniéndolos en línea, viéndolos, pueden hacer trampa. Todos lo sabemos que puede pasar, pero la idea es que tengan el obstáculo de la visión para que las cosas sean un poco más asertivas. Sí. Bernardo. Sí, yo quería reforzar algo también con respecto a la pregunta de Flor. Es bien importante y lo digo porque en realidad es uno de los temas que yo he vivido, el tema de la percepción que se tiene de las pruebas psicométricas de parte de los candidatos. De hecho, yo tengo muchos amigos que saben que yo soy psicólogo y me llaman y me dicen, fíjate que he sido llamado a hacer un proceso de evaluaciones psicométricas. ¿Cómo puedo salir bien en las pruebas? Me preguntan a mí, por ejemplo. Entonces, yo siempre les comento y les digo, yo no te puedo ayudar ni nadie te va a ayudar con las pruebas psicométricas. O sea, por eso es bien importante informarles a los candidatos que las pruebas psicométricas, en las pruebas no hay respuestas buenas o malas. O sea, no es un examen de conocimientos, sino que hay que saberles explicar a los candidatos que las pruebas psicométricas prácticamente están midiendo nuestra personalidad, la cual pues no podemos nosotros muchas veces ni tan siquiera mentir. De hecho, hay pruebas psicométricas que tienen una escala de honestidad que pueden determinar qué tanto el candidato ha querido tal vez manipular las preguntas o ha querido tal vez contradecirse. De hecho, hay personas que logran detectarlo, ¿verdad? De repente me dicen, pues la pregunta número 50 se parece a la número 150, ¿sí?
pero es rara la persona que logra determinar como ese grado de honestidad que tienen, o esa escala de honestidad que tienen las pruebas psicométricas. Entonces, allí por eso es muy importante que antes que las personas sean sometidas a un proceso de evaluación psicométricas, aclararles todos estos puntos, explicarles en qué consisten las pruebas psicométricas, qué logran evaluar. No hay preguntas buenas o malas. Lo que están buscando es prácticamente, queremos conocerlo, cuáles son sus aptitudes, su personalidad, y por lo tanto para que las personas pues no crean de que en realidad alguien experto en esto les va a ayudar a hacer la prueba cuando la hacemos de manera virtual. Gracias. Y con respecto a la prueba de honestidad versus polígrafo, estaba consultando Flor, ¿verdad? ¿Qué tanto es recomendable o cuál es, digamos, la opinión de ustedes al respecto? En nuestro caso, ¿qué considero? Es muy relativo y depende mucho del tipo de empresa y del perfil de candidato que se requiera la aplicabilidad, bien sea de la prueba psicométrica de honestidad o del polígrafo. Ambos tienen una desviación. Hemos de ver que el polígrafo es el considerado de los más acertados, pero tiene un porcentaje también de desviación. Entonces, es muy relativo a quién se lo aplico y cuándo lo aplico, dependiendo del puesto, de las responsabilidades y del perfil que me marque la empresa para hacerlo. Ambos son interesantes. Yo particularmente aplico poco el polígrafo porque el grueso de mis clientes realmente requiere la prueba de psicometría en confiabilidad. Entonces es diferente el resultado. El polígrafo te marca tendencias muy marcadas, honestidad, y así estoy mintiendo, o si no, la prueba de psicometría te dirige más a la conducta anterior y futura del resultado de la honestidad. Es decir, hay alguna prueba que te pregunta, ¿alguna vez en tu vida has robado? Y cuando te dicen alguna vez en tu vida es desde niño hasta la edad que tienes en este momento. Y permítame decirles que la respuesta a esta pregunta es un 95% de la gente dice, al menos una vez en mi vida he robado. Y eso te marca ya una directriz y un resultado diferente en la conducta del candidato, que esto no lo marca el polígrafo. Entonces tenemos que tener claridad en qué situación, para qué puesto y a qué empresa lo aplicamos. Esa es mi recomendación. Gracias, Estela. No sé si Bernardo tienes algo ahí, algún punto aquí que reforzar. No, estamos, ok. Angélica nos decía, y aquí quizás voy a, bueno, a ambos, ¿verdad? Por la expertise y la especialidad, y me parece muy interesante el comentario que dice Angélica sobre el, digamos, el aplicar este tipo de pruebas. Dice que por lo general, al revisar ese tipo de evaluaciones, podemos ver demasiados aspectos clínicos que al final, al mostrar el resultado a un jefe o al dueño de la plaza, se tiende a asustar. Pues la naturaleza de esas evaluaciones son para ver aspectos clínicos, piensa y nos comenta Angélica. Aquí quizá primero Bernardo y luego Estela, si quieren comentar este argumento que está mencionando Angélica. De acuerdo, Florisa. Sí, comprendo lo que nos menciona Angélica con respecto normalmente y tradicionalmente las pruebas proyectivas están basadas en el constructo teórico del psicoanálisis, y el cual pues pretende que la persona pueda manifestar algunos elementos que están en el inconsciente y podamos conocerlos nosotros también. Y a veces existe como esa diferencia que pensamos de que la mayoría de los test proyectivos están enfocados a identificar algún tipo de trastorno, por ejemplo, psicológico en algún candidato, y que esos resultados pues hay que manejarlos con bastante prudencia y con mucha ética. Por eso es que es muy importante la labor del psicólogo en este tema. Porque si bien es cierto, no solamente las pruebas proyectivas pueden determinar elementos clínicos,
Lo que sucede es que todas las pruebas, la mayoría, no están clasificadas como que estas son para poder identificar trastornos psicológicos o algunos elementos clínicos. Hay unas que sí son especializadas para eso, hay otras que no. Pero sin embargo, recordémonos que en el proceso de selección lo que buscamos es prácticamente son características de personalidad de los candidatos. Por lo tanto, si bien es cierto, cualquier resultado de pruebas psicológicas prácticamente va a dar como resultado nuestras características de personalidad y que lamentablemente hay muchos mitos, ¿verdad? A veces pensamos de que, a mí me lo han dicho, ¿verdad? Y las pruebas psicológicas es para determinar si estoy loco, si estoy loca, y no. En los procesos de selección los objetivos son diferentes que en el campo clínico. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante que hay que explicarles tanto a los que contratan dentro de la organización y hay que saberles explicar de que los resultados es más bien para poder medir cómo esta persona se acerca al perfil del puesto y no pues con fines de poder señalar que esta persona tiene algunos rasgos patológicos con respecto a su personalidad. Por eso es que habría que sí manejar la información, no solamente de los test proyectivos, sino que de todo tipo de test, manejarlo con la ética y la responsabilidad que se debe. Gracias, Bernardo. Estela, algo aquí que apoyar sobre este temor que puede surgir ante el contratante. Mira, las pruebas psicométricas finalmente nos muestran, como bien decía Bernardo, una tendencia de comportamiento. Las pruebas proyectivas tienen un factor clínico, psicológico, es cierto también. Sin embargo, estas pruebas siempre tienen que ser custodiadas casi como con secreto médico, porque es lo que nos está marcando. Adicional a él, en los umbrales, muy por arriba o muy por debajo de la mediana de la evaluación, Bernardo no me dejará mentir, es cuando requiere ahora sí de un asistimiento médico. Antes no, o sea, si está en el inter de los dos umbrales, es un comportamiento normal y su proyección está acorde a la población en general. Los umbrales por debajo o por encima son los que nos muestran tendencia médica y es ahí cuando se requiere el acercamiento con el psicólogo, que la verdad pocas veces ocurre. Tienen que ser factores determinantes cuando tu mente o tu conciencia ya está disparada completamente. La verdad, yo he encontrado en la cantidad, los cientos, las miles de pruebas que hemos aplicado, un 2, un 3% excedido en los umbrales. Gracias. Perdón, Florisa, quería agregar algo más que lo acabo de recordar en este momento. Por eso es muy importante que también la custodia, como lo dice Estela, de las pruebas, el manejo de la información, y también no solamente eso, sino que la interpretación que se haga de las pruebas sea bajo una persona, un profesional de la psicología, porque hay que pasar como ese filtro, ¿verdad? Yo por muchos años me dediqué a eso, a la parte de interpretación de los resultados de las pruebas, y pues prácticamente se trata de extraer toda aquella información que en realidad nos va a ayudar a determinar la brecha que existe entre el candidato, entre sus características personales y lo que se espera en un futuro en el campo laboral. Por lo tanto, si bien es cierto, las pruebas nos arrojan mucha información, también hay que saber resumirla, abreviarla, explicarla, interpretarla a través de un informe ejecutivo que podríamos también presentar a los jefes y evitar que esa información que muchas veces, a veces no es necesaria que la conozcamos, que no es importante, pueda manejarse con confidencialidad. Aquí en El Salvador, como ya lo mencionó Florisa, todos los psicólogos y los que nos dedicamos a la selección de personal estamos siendo vigilados por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología a través del Consejo Superior de Salud Pública, y por lo tanto los informes que nosotros elaboramos llevan nuestro sello de profesional, el cual garantiza que la información ha sido pues transmitida de una manera ética y con responsabilidad. Así es. Gracias, exacto. Entonces es muy importante el tema del objetivo, qué estamos
pasando estas pruebas, el tema de profesional en psicología que lo debe de emitir y la custodia de esa información, ¿verdad? Y explicar todo ese contexto a las personas que están contratando, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. Si no, pues doy paso ya porque ya estamos justo con el tiempo para que Estela nos dé su mensaje final y luego Bernardo, y decirles a todos nuestros participantes que estén pendientes de información que se les estará igual compartiendo vía correo electrónico a través de nuestras redes sociales sobre siempre esta temática. Estela, para tu mensaje final. Muchas gracias, Flori. Gracias a todos tus invitados, a toda tu gente. Bernardo, muchas gracias por tu colaboración. Déjenme decirles como consejo, soy empresaria y repito lo que le dije a Flori, no contrato a mis amigas y no contrato bajo ningún punto de vista a ningún empleado para mi empresa si no ha pasado por las pruebas. El perfil definido de mi empresa tiene que estar claro. Recuerden que la certeza y la aplicabilidad de la buena definición de un perfil. Y tengamos muy claro, el proceso de selección se inicia con el reclutamiento, con la convocatoria y se finaliza con un estudio socioeconómico. Cuando cumplo los 5 pasos del proceso de reclutamiento es cuando tengo la certeza que el candidato me va a durar mínimo 3 años y que no va a tener rotación de ellos en un periodo menor. Entonces los invito a que conozcamos el resto de la psicometría, a que apliquemos los estudios socioeconómicos y a que tengamos el expertise, el entusiasmo en nuestra gente. Las convocatorias de selección son importantes. Yancor es especialista en esto también, entonces creo que tenemos la mancuerna perfecta. Yancor les recluta y nosotros les aplicamos la psicometría. Y en los umbrales y en las decisiones diferentes, Bernardo nos da su concepto médico. Gracias por estar, por acompañar el momento. Seguimos a sus órdenes. Felices, Yancor y Human Factory, El Salvador y México. Gracias, Estela. Bernardo, para tu mensaje final. Bueno, muchas gracias, Florisa. Ha sido un privilegio también estar en este conversatorio con Estela Palacio de México. Gracias por la invitación y poder compartir mi experiencia en la selección de personal y en el uso e interpretación de pruebas psicométricas. Como lo dijo Estela, estamos formando pues un equipo para poderles aportar a ustedes en sus empresas, los cuales muchas veces por el tamaño, por la cantidad de empleados, tal vez no contamos con un equipo que pueda realizar este tipo de funciones. No toda empresa pues tiene la oportunidad de contratar a un psicólogo a tiempo completo o a veces no tenemos la oportunidad de contar con pruebas psicométricas y pues para eso estamos acá, para ayudarles a ustedes en esos procesos. Así es que muchas gracias por la invitación y les deseo el mayor de los éxitos en todos sus procesos de selección de personal. Gracias, Bernardo. Así es, y así pues es como estamos dando por inaugurada, digamos, esta alianza estratégica entre Human Factory Group México y Ancor Coaching de Mentoring El Salvador, con proveer de estas evaluaciones psicométricas y del correcto análisis profesional diagnóstico para que sus empresas, para que ustedes puedan tomar la mejor decisión y así reducir ese riesgo de la rotación, lo cual nos lleva también a reducir ese costo, ¿verdad? En toda la compañía y que nos permite entonces incrementar la rentabilidad, que al final del día es lo que todos estamos esperando, sobre todo nuestros accionistas. Así que feliz fin de semana, feliz viaje, Estela, que sé que ya vas directo para el aeropuerto, disfruta de ese viaje. Gracias, Bernardo, y un abrazo para todos desde acá, desde El Salvador. Feliz fin de semana a todos. Gracias, Flor. Gracias, un abrazo, Flor.